Y quiero platicar con usted, hermano, acerca, le decía, de unos pensamientos que venían a mi corazón y el Señor habló a mi vida a través de una palabra que yo escuchaba y creo que es importante que nosotros entonces, sabiendo que el Señor Jesucristo viene por una iglesia semejante a Él, es decir, es a una ayuda idónea. Cuando habla la Biblia de una ayuda idónea, está hablando de una ayuda semejante, de alguien semejante a Él. Cuando habla de semejanza, no está hablando, digamos, en cuanto a gloria, ¿verdad? Porque la gloria del Señor es una, la Biblia lo dice, la gloria del sol es una, la de la luna es otra, la de las estrellas son otras. Entonces realmente lo que el Señor viene a tomar es una iglesia semejante en cuanto a su forma de vivir, de pensar, de hacer, de hablar, de conocer y por supuesto entonces de sentir. Y una de las cosas extraordinarias que la Biblia nos deja ver a nosotros es cuál fue el sentir, o una de las cosas, o uno de los sentires que tuvo el Señor Jesucristo estando en la tierra. Y yo creo que nosotros debemos de aprender, hermano, estar o vivir en la tierra, primeramente, bajo el sentir que el Señor Jesús tuvo, como el Señor Jesús. Hemos visto y hemos hablado acerca de las dimensiones en las que el Señor se desarrolló. Usted sabe que se desarrolló como hombre, es decir, como Jesús. Después fue ungido y entonces Él desarrolló esa función como Cristo, porque Cristo significa ungido, o como el Cristo de Dios. Y después de haber sido resucitado de entre los muertos, usted sabe que entonces fue glorificado y ya así funge como Jesucristo, es decir, el Hijo glorioso de Dios. Amén. Se fusionó entonces el vivir como humano juntamente con la gloria de ser el ungido de Dios. Amén. ¿Sí me doy a entender o no? Ok, entonces, para eso yo quiero que usted me acompañe, porque sobre de ello quiero platicarle, y es acerca del sentir de Cristo en 3 acciones, así lo titulé yo, el sentir de Cristo en 3 acciones. Y le pido por favor que vaya conmigo a Filipenses capítulo 2 y verso 5 al 8. Y lo vamos a leer. Amén. Filipenses capítulo número 2, versos 5 al 8. Cuando lo tenga me dice amén y lo leemos juntos. El título del tema es el sentir de Cristo en 3 acciones. Ok, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Se lo vuelvo a leer una vez más. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Ok, entonces anhelo con todo mi corazón poder exponer esto con pensamientos ordenados, ¿verdad? De tal manera que lo podamos entender. Entonces, mire hermano, podemos ver nosotros que hay, en ese sentir de Cristo hay tres acciones, las cuales yo quiero destacar en esta noche. ¿Por qué? Porque mi deseo, mi anhelo es que usted, como la esposa de Cristo, como la futura esposa del Señor, del Cordero Santo de Dios, que creo está esperando ese día con ansias, con un anhelo muy grande, hermano, de ser arrebatado, ¿verdad? Y cuando hablo de la esposa de Cristo, esto va no para un género humano, sino para el alma que nosotros tenemos, amén, la cual tiene que ser revestida de todas las cosas de Cristo, amén. Entonces, aquí el Señor Jesús, o más bien el apóstol Pablo, habla precisamente de ese sentir que hubo en Cristo, el cual debe de haber en nosotros. ¿Para qué? Para tener una semejanza a Él, para que nosotros nos parezcamos cada día más a Él. Y entonces la primera acción es lo que dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y entonces, hermano, viendo un poquito más a fondo este verso, fíjese que me encontré que tal vez es la parte más difícil tal vez de comprender, pero que se refiere a tres cosas. Bueno, yo pude analizar tres cosas, ¿verdad? Pero tal vez usted puede ver algunas otras más. Pero voy a que la palabra, cuando describe que Él siendo en forma de Dios, es decir, tenía esa gloria, tenía ese poder, porque el Señor Jesús es Dios mismo, amén. ¿Usted lo cree, verdad? Ok, entonces, dice la Biblia que Él no se aferró, teniendo esa forma, teniendo esa gloria, no se aferró. Es decir, que no se estimó, no quiso ser igual a Dios estando en un cuerpo de siervo. Por eso es que es equivocado cuando la gente piensa que las acciones que Cristo hizo, estando en este cuerpo, no se pueden realizar. Porque muchos se aferran precisamente a decir, pero Él era Dios. Sí, pero la Biblia dice que siendo en forma de Dios, no se aferró a hacerlo. Es decir, no lo impuso. Cuando usted va a buscar esa palabra aferrarse, se va a encontrar, hermano, con que es aquello que se arrebata. Viene de la misma palabra harpazo, que es la palabra arrebatamiento, pero es digamos, como por la fuerza, si pudiéramos, es un ejercicio de fuerza. Y la verdad es que el Señor no se aferró a ello, no se aferró a ser Dios. Es decir, hermano, incluso el mismo Señor Jesús, cada vez que hacía un milagro, cada vez que hacía algo, hermano, donde su poder se manifestaba, le decía a aquellos hombres, shh, vete, pero no le digas a nadie. Solo ve y cuéntaselo a los tuyos nada más. Se recuerda, hermano, que cuando Él empezó a hacer milagros poderosos, como por ejemplo la multiplicación de los panes, entonces lo quisieron tomar como rey para hacerlo rey del pan. Y que les diera todo el tiempo, porque esa era lo que ellos veían en Él, ese poder. Algunos le decían, sabemos que viene de Dios porque las cosas que haces, nadie más lo ha podido hacer. Pero sin embargo, Él no se aferró a esa deidad que Él es, a ser Dios, a su divinidad. Él en ningún momento, hermano, y yo creo que el único momento cuando Él fue llevado al extremo de querer volver a aferrarse de esa divinidad,
fue cuando estuvo en el Getsemaní, antes de morir. Porque recuérdese que la Biblia dice que llegó delante del Padre y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Como que le estaban dando ganas de tomar o de retomar otra vez su poderío completo como divino. Y lo pudo haber hecho. Pero sin embargo, como él había venido a cumplir algo, y este era el sentir de Cristo Jesús, no aferrarse a lo que él poseía, a lo que él tenía, y tampoco imponerlo, porque no lo hizo, sino demostrar, hermano, que como Jesús, como hombre, se puede llegar a ser santo delante de los ojos de Dios. Y entonces, hermano, porque el Señor no tenía que dejar completamente y rotundamente mostrado en un cuerpo de hombre. Porque si no, no hubiese podido decir tampoco: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Tampoco hubiera podido decir: sed perfectos como vuestro Dios es perfecto. No se hubiera podido hacer, no hubiera podido el Señor declarar ninguna de esas palabras si Él no hubiese sido hombre para hacer todas las acciones que hizo. No hubiera podido. ¿Por qué? O sería injusto para nosotros. ¿No le parece? Porque entonces ahí sí podríamos decir: pero es que era Dios. Y aquí la palabra nos está demostrando que aunque era Dios, no se aferró a ello. Entonces, en esto yo vi tres cosas. Una, que se refiere a lo que tengo, se refiere a lo que soy y se refiere a lo que sé. Entonces, como la Biblia dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo ya lo estamos viendo. No se aferró. Es decir, Él era Dios. Pero no se aferró a eso. No lo impuso. No sacó toda su divinidad para demostrarlo. Porque tenía que terminar una obra. Tenía que cumplir con un propósito. Pero ese propósito solo se podía cumplir sin demostrar toda esa divinidad. No sé si me estoy dando a entender. Ok. Entonces, hermano, lo extraordinario es que el Señor ahora dice, a través del apóstol Pablo, que haya ese mismo sentir en ustedes. Porque el Señor nos ha enviado a nosotros a hacer una obra. Nosotros tenemos un propósito de Dios para poder desarrollar. Bueno, no sé si usted lo cree y no sé si usted ya lo descubrió. Porque el Señor Jesús, en su caminar como hombre, tuvo que descubrir. Le fue siendo enseñado cuál era el propósito por el cual había venido. Al grado que al final entonces dijo: para esto yo he venido. ¿Para qué? Para morir como hombre. Y para que todos los pecados entonces de los hombres cayesen sobre de él. Pero tenía que cumplirlo sin que su divinidad saliera a luz. Entonces, para nosotros, lo voy a ejemplificar. Para nosotros entonces, hermano, el propósito de Dios se va a desarrollar en nosotros cuando nosotros entendamos que no es por lo que tengo, ni por lo que soy, ni tampoco por lo que sé. Entonces, viene el apóstol Pablo, y creo que es uno de los grandes representantes de lo que le quiero hacer entender. Usted sabe que el apóstol Pablo, hermano, dice la Biblia, y tal vez si alguien me ayuda a buscar ese verso, donde dice la palabra, él creo que es en Corintios, donde él defiende su apostolado, y él empieza a decir: bueno, yo realmente, dijo él, como fariseo, de fariseos, dijo, de nacimiento hebreo, pero también soy ciudadano romano.
Y entonces empieza a describir, dice, estudiado a los pies de Gamaliel. Para estudiar en la escuela de un rabino de esa naturaleza o de ese grado, hermano, se necesitaba un buen testimonio. Y al parecer, el apóstol Pablo, hermano, tenía esa alcurnia, ese abolengo. Venía de una familia de billetes, pues. Y entonces, él dice, no sé si lo encontró alguien. Filipenses 3, ¿qué dice? Léemelo, por favor. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Oiga lo que está diciendo. Dice, si alguno piensa que tiene algo de qué confiar en la carne, ya él lo rebajó, pero mire cuál era el sentir de Cristo. Claro, el sentir de Cristo, hermano, era frente al que nosotros debemos de tener, nos dejó anonadados, ¿verdad? Porque Él no era en la carne, Él era en espíritu. Él era Dios mismo. ¿Sí me doy a entender? Entonces leámoslo pues, miremoslo. El versículo 5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Oiga lo que era. Dice, era circuncidado al 8º día. Entonces, en él la ley se había cumplido. Exactamente. Sus padres eran ortodoxos, si usted quiere llamarle así. Porque había sido al 8º día circuncidado. No se pasaron ni un día más ni un día menos. Después dice que era, ¿qué cosa? Del linaje de Israel. Es decir, descendiente directo. No era cualquier cosa. Era descendiente directo. Era de una de las tribus, que era la tribu de Benjamín. Y Benjamín, hermano, antes de ser Benjamín, se llamaba Benoni. Es decir, cuando su mamá lo bautizó, le llamó Benoni, que significa hijo de mi siniestra. ¿Usted sabe qué es siniestro, va? Así como oscuro, algo que da medio, dijo aquel, va. Pero el papá le cambió, Israel le cambió su nombre. Cuando ella dijo, se va a llamar Benoni, hijo de mi izquierda, hijo de mi siniestra, él dijo, no, se va a llamar Benjamín, que significa hijo de mi derecha. Y la derecha implica pacto, la derecha implica poder en el Señor. La derecha implica muchas cosas, hermano. Entonces, el apóstol Pablo no venía de ser siniestro, sino de ser diestro. De ser de la tribu de Benjamín. Amén. ¿Qué más dice? Era hebreo de hebreos. Es decir, cuando habla de hebreos, se refiere a yo vengo directamente de Abraham y cumplo con todas las cosas que fueron delegadas para mi pueblo. ¿Qué más dice? En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Entonces, hermanos, los fariseos, los verdaderos fariseos, porque habían fariseos que eran falsos, ¿verdad? Pero los fariseos eran, hermano, esos cumplían cada cosa que estaba determinada en la palabra. Sabían cada una de las palabras de la ley y la tenían que vivir como fariseos. Aunque el Señor les dijo que eran hipócritas, ¿verdad? Porque solo la ley conocían, no conocían la verdadera ley en el Espíritu. Pero ellos llevaban la ley de Moisés al pie de la letra. Y así era el apóstol Pablo, desde pequeño. ¿Por qué desde pequeño? Porque él a los 12 años había hecho su bar mitzvah. Él cumplía, hermano, con todas las fiestas que habían. Él hacía todo lo que la ley decía, porque así lo instruyeron sus padres. ¿Qué más? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Era perseguidor de la iglesia, y usted lo sabe perfectamente, ¿va? Él creía que estaba bien persiguiendo a la iglesia.
Bueno, después tuvo un encuentro con Cristo y etcétera, pero para eso, ahí voy. ¿Qué más? En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ajá, imagínese usted. Era irreprensible. Es decir, que él no tenía nada de qué avergonzarse. En cuanto a la ley, a lo que conocía, lo aplicaba. Lo sabía, pero lo aplicaba. ¿Qué más? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ah, bueno, entonces ahí él empezó a aplicar este sentir que hubo en Cristo. Porque era lo que él sabía, lo que tenía, lo que soy, lo que era y lo que sabía. Todas esas cosas, dice él, con tal de alcanzar en Cristo el propósito por el cual yo he sido enviado, lo tengo por basura. Otras versiones dicen lo tengo por estiércol. Pero ¿sabe por qué? Porque entonces aplicó el sentir que hubo en Cristo. Si mi Señor, se lo voy a traducir así, si mi Señor, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, si mi Señor dejó su trono para cumplir el propósito del Padre, todas las cosas que yo tengo, que yo sé, que yo he adquirido, no van a ser absolutas. Yo las voy a dejar a un lado si es necesario, con tal también de poder terminar el propósito que el Padre ha determinado para mi vida. Porque mire, hermano, hay gente que es, bueno, tal vez aquí no, ¿verdad? Pero por ejemplo, hay gente, hermano, que le da, en el llamado del Señor, le da prioridad a lo que es. Otros a lo que tienen. Otros a lo que saben. Y se lo voy a poner con ejemplos bíblicos. ¿Se recuerda de aquel joven rico que llegó con el Señor y le dijo, Señor, yo te quiero seguir? Y entonces le dijo, Señor, sí, está bien, le dijo, pues vente y sígueme. Y entonces le dijo, ¿pero qué tengo que hacer? Oh, pues cumple con los mandamientos. Lo he hecho desde pequeño. Y el Señor conocía los corazones, hermano. Y no le reprochó a ese muchacho. Le dijo, perfecto, está bien, entonces ahora sígueme. Pero antes le dijo, lo que tienes que hacer es vender todas tus posesiones y dar a los pobres de lo que tienes. Y entonces, hermano, porque él quería un propósito en Dios. Sabía que tenía un propósito en Dios. Pero dice la Biblia que cuando ya iba detrás del Señor Jesús, se entristeció porque era mucho lo que tenía. Entonces su prioridad, lo que tenía, se antepuso al cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Y entonces no cumplió con el requisito de tener el mismo sentir que Cristo Jesús. Entonces, sí, más o menos me cacha para dónde voy. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? Yo no lo sé, usted debe de saberlo. Pero muchas veces nosotros anteponemos lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos, antes de cumplir el propósito de Dios. Hay gente que antepone el ser un profesional. No, Señor, ¿sabes qué? Aquel otro, lo voy a poner con este otro ejemplo, que la palabra misma dice, Señor, yo te quiero seguir. Sí, le dijo el Señor, sígueme. Pero solo voy a enterrar a mi papá. Dicen los estudiosos de la Biblia que más o menos el padre de aquel muchacho estaba entre los 40 y 45 años. ¿Cuánto cree usted que todavía le faltaba? Bueno, si era uno de los más robustos, entre 80 y 85 años más o menos podía llegar a vivir. Es decir, le faltaban otros 40. Entonces él estaba diciendo, ay, sí, Señor, yo quiero ir tras tu propósito, pero dentro de 40 años. Hay gente que por lo que tiene, por lo que es o por lo que sabe, le dice al Señor, dentro de 40 años, quiero cumplir tu propósito. Entonces va a decir el Señor, está bueno, no tengas pena, te apuntás para la gran tribulación, ¿verdad? Siervo para predicar en la gran tribulación, fulano de tal. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para usted? ¿No será que hay que hacerlo ahora?
¿No será que debemos de despojarnos como el apóstol Pablo, hermano, de lo que sabemos, de lo que tenemos? ¿Y de qué otra cosa? De lo que somos, para poder cumplir el propósito de Dios. Hay gente a la que Dios llama, hermano, pero muchas veces nosotros anteponemos cosas que no valen la pena. No, hermano, es que lo que pasa es que el trabajo que tengo para servirle al Señor me lo impide. Lo que tenemos. Y Dios tiene un propósito grande para su vida. Entonces no está cumpliendo con el propósito de Cristo. Mire, si uno no tiene el mismo sentir de Cristo Jesús, difícilmente, óigame bien, difícilmente pueda ser parte de la esposa de Cristo Jesús. Porque Él no tuvo. No se aferró a ser Dios para decir en el Getsemaní, ¿sabes qué, Padre? Yo lo siento por todos aquellos que son buena gente, pero yo ya no quiero. Manda a otro a que pague el precio de sus pecados. Lo pudo haber hecho, pero no se aferró. ¿No será que Dios te está llamando y te está diciendo, ven, deja lo que eres, deja lo que tienes, deja lo que sabes, para cumplir mi propósito? Mira, hermano, el apóstol Pablo era un hombre que sabía un montón de cosas. Y sin embargo, hermano, no se puso a decir, ojalá es que ustedes de una vez, hombre, tan cerrados de la cabeza, ay, mira, ¿quién les enseña? Así no dijo. Él dijo, yo no me canso de repetirles las mismas cosas, si para vosotros esto es seguro. Entonces quiere decir, hermano, que en él tuvo que haber surgido, como parte del propósito de Dios, la paciencia en su vida. Porque ya se imagina, hermano, aquellos Gálatas que en el capítulo 3 les habla el apóstol Pablo y les dice, ustedes sí, lo voy a decir, ustedes sí son brutos, hombre. Habiendo conocido la gloria de Dios, les expliqué, les dije, recibieron el Espíritu Santo. Y hermano, aquellos hombres habían estado en la gloria misma de Dios. Y el apóstol Pablo les dice, ¿y ahora por bagatelas? ¿Ahora porque viene otro ahí sacando conejos de un sombrero? ¿Se van detrás de él? Yo todavía decirles que eran brutos era poco, hermano. Si hay unas versiones que dice, oh, Gálatas estúpidos, ¿quién os fascinó? ¿Quién les enseñó otras doctrinas? ¿Quién les dijo a ustedes que a través de la brujería se podía llegar a Dios? Y entonces, hermano, pero de todas maneras el apóstol Pablo viene y les vuelve a enseñar una vez más. Y los vuelve a retomar una vez más. A pesar de que él ya había recibido, porque mira, hermano, tuvo que haber tenido también ese sentir el apóstol Pablo, porque dice la palabra del Señor que él mismo fue llevado al tercer cielo. No sabe si fue en el cuerpo, no sabe si fue en el espíritu. Y dice que oyó cosas que no han oído hombre alguno. Palabras inefables, las cuales no han subido a corazón de hombre. Y sin embargo, hermano, no se glorió de todo eso. Bueno, aparte que tenía su aguijón por ahí, ¿verdad? Pero, ¿no será que Dios quiere y te está llamando a cumplir un propósito para Él y tú estás anteponiendo más bien lo que sabes, lo que tienes, lo que eres? No, hermano, es que a mí me va a perdonar, pero yo soy estudiado, hermano. Yo no me voy a poner a predicarle a cualquiera. Yo quiero que vengan aquí para predicarles, licenciados, dígame licenciado, diría alguien, ¿verdad? Doctores, gente, hermano, que entiendan las palabras que yo tengo en mi léxico. ¿No será que entonces estás anteponiendo lo que sabes para estorbar el propósito de Dios en tu vida?
No, hermano, es que usted no sabe la cantidad de cosas que yo tengo. ¿No será que esas cosas te están estorbando para cumplir el propósito que Dios te ha llamado a tener? Bueno, mejor sigamos, ¿verdad? Segunda acción. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué hizo? Se despojó. Cuando habla de despojarse, y eso fue lo que me llamó la atención a mí, para ver esta otra parte. Cuando habla de despojarse, habla de que no, así se escribe esa palabra, despojarse, que no. Es decir, el Señor se vació completamente de sí mismo. La palabra que no significa vaciarse. Entonces el Señor se vació de todo lo que Él era. ¿Por qué? Porque la Biblia lo describe, dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pero no está hablando de una riqueza material solamente. El Señor no quiere que nosotros tampoco vivamos pidiendo prestado, hermano, ni que vivamos en la pobreza, literal. Pero más que eso, ¿sabe dónde quiere que no seamos nosotros pobres? En el espíritu y en nuestra alma. Porque el Señor vino para darnos a nosotros, hermano, en abundancia. Él vino, hermano, Él se despojó, se vació de la gloria que tenía. Porque algunos hablan y dicen, no, pero el Señor aquí en la tierra poseía casa, en la tierra se montó en un burrito 0 millas para poder entrar, ¿verdad? Porque era un pollino de asna que nunca había sido montado y por eso uno tiene que tener carro 0 millas. Dice uno, ¿cómo entra eso en la cabeza? ¿Por qué hablan de esas cosas? Si está hablando el Señor de la comparación de las riquezas que dejó en el cielo, si era Dios. Bueno, es Dios pues, pero en ese momento que se despojó, que se vació de sí mismo. Compare usted las cosas de la tierra contra las cosas del cielo. Más que lipidia, ¿verdad? Ni siquiera podríamos utilizar el término paupérrimo, porque la palabra paupérrimo significa el pobre de los pobres. Y el Señor vino mucho más que eso. Entonces se despojó, se vació de sí mismo. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que el Padre le había otorgado. El de pagar el precio de sus pecados y de mis pecados. Bueno, entonces, si el Señor lo hizo, y dice la Biblia que tenemos que tener el mismo sentir que en Él hubo, entonces nosotros ¿de qué debemos de despojarnos? De todas las cosas que nosotros somos. Ahora, eso incluye, óigame bien, eso incluye de los pecados que nosotros tenemos, de las carnalidades que todavía están en nosotros, de los malos pensamientos que están en nuestra mente, de los deseos carnales que todavía surgen en nosotros. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿O qué tenemos que estar haciendo? Matando la carne todos los días. Debemos de estar matando la carne. Nosotros, hermano, debemos de vaciarnos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, para que entonces vengan los pensamientos de Dios. La Biblia dice que debemos de renovar nuestra mente. ¿Se recuerda que ya platicamos de eso, verdad? De la renovación de la mente. Platicamos también de la regeneración, platicamos del nuevo nacimiento. Nadie puede tener una mente la cual pueda ser llenada de Cristo si no se despoja de la mente antigua, si no nace de nuevo. Porque, hermano, yo estaba meditando hace unos días en eso y dije yo, qué tremendo, ¿va? Porque cuando dice el Señor, le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces me vino a mi mente, por ejemplo,
mi hijo, el pequeño. Y fíjese que esas mentes, dicen los científicos, que el carácter de un niño, la manera en que va a ser, la manera en que se va a desarrollar, se forma en los primeros 5 a 7 años de su vida. Entonces, por ejemplo, ¿se imagina usted a un niño de un matón? ¿Qué va a resultar siendo? Es lo más seguro, que resulte siendo un matón. ¿Por qué? Porque el padre le va a enseñar lo que él sabe. Y él en sus pensamientos va a tener o va a adquirir todo aquello todo el ambiente en el que se desarrolla. Para él va a ser normal ver que el papá tiene tapizado de armamento en su cuarto. Y entonces, ¿qué va a querer él? Lo mismo. Porque se está formando, se le está llenando su mente de los pensamientos que más tarde va a tener. Entonces, usted y yo, para poder tener ese sentir que hubo en Cristo, debemos entonces de nacer de nuevo. Debemos de tener una mente como la de un niño, una vez más. Pero un recién nacido, ¿sabe para qué? Para que entonces todos los pensamientos de la palabra empiecen a tener cabida en nosotros y entonces empecemos a vivir de una manera diferente. Hablar de una manera diferente. Actuar de una manera diferente. A desenvolvernos de una manera distinta. A caminar de otra forma. Eso sucedió con sus discípulos. Cuando ellos empezaron a escuchar las enseñanzas del Señor, que empezaron a cautivar su mente porque se tuvieron que despojar de su mente antigua, de su manera de pensar. Porque fíjese que, por ejemplo, el apóstol Pedro le habla y le dice, Señor, y nosotros los que hemos dejado todas las cosas, ¿qué habían dejado? Redes rotas y unas cuantas barcas. ¿Eso es lo que habían dejado? El Señor les dijo, no se preocupen, yo les voy a dar 100 veces más aquí y en el cielo también. Pero tuvieron que ser otra vez reengendrados con la palabra. Al grado que cuando vieron al apóstol Pedro dijeron, tú hablas como él, tú caminas como él, eres uno de ellos. Ahora yo pregunto, ¿cómo nos ven a nosotros? Cuando hablan de cristianos, ¿cuál es la figura que tiene la gente en su mente cuando habla de cristianos? Su figura. Cuando sus vecinos, las personas que están ahí cercanas a usted, sus neighbors, hablan de cristianos, ¿cuál es la figura que tienen en su mente? Deberían de tener la figura suya y mía en su mente. Porque nosotros deberíamos de tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vaciarnos de todos los pensamientos, de todas las actitudes. Vaciarnos de nuestra manera de hablar. Porque pregunto yo, ¿cómo hablamos, hermano? ¿De qué está llena nuestra boca? Si la Biblia dice que lo que en el corazón está, sale a la boca. ¿Cuáles son las cosas que hay en usted y en mí? ¿De qué estamos llenos? No sé. Usted sabe. Pero su forma de estar en silencio y esa meditación profunda que usted tiene en este momento, algunos hasta durmiéndose, dice que todavía hay cosas de las cuales debemos de despojarnos. Que están ocupando un lugar para que la gloria de Dios, las cosas del Señor, la vida de Dios, los pensamientos de Dios, las palabras del Señor estén en nosotros. Entonces, ¿usted quiere ser semejante a Cristo Jesús? ¿Usted quiere ser la esposa escogida? Tiene que hablar como Él, tiene que vestir como Él, tiene que peinarse como Él. Lo estoy diciendo en forma figurativa, ¿verdad?
Porque cuando habla la Biblia de cabellos, habla de los pensamientos. Entonces nosotros, hermano, necesitamos parecernos, ser semejantes a Él. ¿Cómo lo vamos a lograr hacer? Teniendo este sentir que hubo en Él. Despójese. Ay, hermano, es que lo que pasa es que qué difícil dejar este pecadillo. Qué difícil dejar a la extra o al extra, ¿verdad? No hay el mismo sentir en entonces. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermano. Yo realmente no conozco a nadie, ¿verdad?, en su vida personal. Pero lo que sí le puedo decir es que uno tiene que tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Las acciones de Dios, las acciones de Cristo Jesús. No como Dios. Porque lo primero que hizo fue despojarse. Más bien, no aferrarse a ser Dios. Entonces, cuando se quitó ese aferrarse a ser Dios, se pudo también despojar de toda esa divinidad que Él tenía, de todas las riquezas, de toda la gloria que Él poseía, para ser lleno del propósito del Padre, dentro de lo cual Él tenía que ser lleno de todos los pecados de este mundo. Él se tuvo que despojar de toda esa divinidad, de toda esa gloria. ¿Sabe para qué? Para que todos los pecados suyos y míos y de toda la humanidad pudieran caber en Él. Porque todo eso tenía que ser llevado a los infiernos y pagar por nosotros entonces la segunda muerte. Entonces, ahora el Señor nos lo pone a nosotros más fácil. Porque lo que estamos haciendo es despojándonos de todas las cosas malas que tenemos para que entonces entre su gloria, para que entre su santidad, para que entren sus pensamientos de benevolencia, de paz, de gozo. Pero que haya en nosotros ese mismo sentir. Hágame un favor. Solo dígale al que tiene al lado suyo que haya en nosotros ese mismo sentir de Cristo. Si no ha puesto atención a la prédica, no va a saber ni de lo que le está diciendo, ¿verdad? Entonces, segunda acción, despojarnos. Despójese, despojémonos. Mire, en nuestra familia, ¿de qué debemos de despojarnos? De los malos tratos muchas veces, ¿verdad? De las malas caras, de los malos gestos, de las divisiones que existen. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Cuando los niños se portan bien, nuestros hijos. Cuando se portan mal, esos tus hijos. Despojémonos de esas palabras. Despójese de usted y yo quiero despojarme también de esas cosas que no sirven. Mire, hermano, si algo es bien difícil despojarse es del mal léxico que uno tiene. Y no estoy hablando solamente de las malas palabras. El léxico es el vocabulario, lo que tú hablas. Nada más para cultura general, ¿verdad? Entonces, me tengo que despojar de este léxico. Hermano amado, ¿cómo hablamos? ¿Qué es lo que nosotros hablamos cuando hay situaciones difíciles? ¡Hala, sí, hombre! Es que qué desventura, qué desgracia. ¿Así hablamos? En vez de decirle, Padre, gracias porque tenemos frijoles y arroz para comer. Y estamos sentados, Señor, en paz. Aquí estamos, mi esposa preciosa, mis hijos, Señor, que son como olivo alrededor de mi mesa, dice tu palabra, que traen a mi vida sanidad, tranquilidad. ¿Así hablamos? O decimos, qué desventurado ese mi jefe, ahora me bajaron las horas para trabajar. Qué desgracia en ese lugar donde yo estoy trabajando, no gano lo que yo quisiera.
Aquel hermano fulano de tal no sabe nada, yo sé más que él y gana $20 la hora. Y yo apenas el sueldo mínimo. ¿Cuál es nuestro léxico? De eso debemos de despojarnos. Porque cuando nos despojamos, entonces el Señor nos empieza a llenar de sus palabras. Padre, gloria a Dios, bendice al hermano, Señor. Dale más, por favor, para que nos comparta a todos. Señor, y yo te doy gracias por este trabajo bendito que me has dado, Señor. Porque siendo hindú, tengo trabajo. Sí, hermano, perdone, pero es que es de darle gracias a Dios, hombre. Hay gente con papeles, con todo y nada. ¿Qué ve, hermanos que van pasando? Tal vez ni están buscando. ¿No quiere trabajar? ¿Mí? Todavía, ¿va? Sí, hombre, usted que no sabe hablar inglés, venga para acá. Hermano, cuando los pensamientos de Dios inundan nuestro ser, porque nosotros nos debemos de despojar, porque usted no puede llenar algo que ya está lleno. Si usted ve un vaso que está, por ejemplo aquí, si yo le digo, hermano, venga a llenar por favor este vaso de agua, lo primero que hace es ver si está vacío o no. Pues si no me va a decir, pero si está lleno, hermano, primero tómese lo que está ahí. Y yo le hago caso, ¿eh? Entonces, hermano amado, despójese, vacíese. En alguna oportunidad yo escuché de parte de mis cuñados, ¿verdad?, decir, ¡ala, qué vaciado ese! ¡Qué vaciado lo que dijo! ¡Qué vaciado lo que hizo! No sé a qué se referían con el vaciado, ¿verdad? Así como que qué bonito, qué extraordinario, ¿eh? Una broma o algo así. Bueno, ¿eh? Dice, qué vaciado. Pues yo le quiero decir hoy, que digan de nosotros, qué vaciado. Qué vaciado para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. En el boletín que usted va a recibir, en alguno de los artículos, alguien mencionó sobre la llenura del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, yo dije, porque me lo entregaron antes de venir a predicar, le dije, Señor, gracias porque ahí está la confirmación de lo que yo necesitaba. Este es el tema que tú quieres que yo dé. Porque nosotros debemos de tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vacíese. Mire, hagamos un ejercicio de fe. Dígale al hermano que tiene al lado suyo, qué vaciado te ves, hermano. Dígaselo, hombre, no tenga temor. Qué vaciado te ves, hermano. Pero ¿sabe para qué? Para ser lleno del Espíritu de Dios. Ser lleno de los pensamientos del Padre. Ser lleno de las actitudes de Cristo. Para eso tiene que estar usted y yo vaciados. Para que haya entonces el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y entonces sí, cuando venga el Señor va a decir, mi novia que estaba vaciada, ahora está llena. Llena de mí, llena de mi espíritu, llena de mis pensamientos, llena de mis actitudes, llena de mi carácter. Yo le voy a decir algo. La gente dice, es que este es mi carácter. Yo le voy a decir algo. Por favor, tómelo del lado amable, diría alguien, ¿verdad? Por ahí. Hermano, el Señor no quiere que usted siga teniendo ese carácter que tiene. Ah, pero es que yo así nací, pastor. Con este carácter. Sí, pero el Señor quiere que nos vaciemos del carácter que tenemos. Porque la Biblia dice que lo que debemos de tener es el carácter de Cristo. No confunda carácter con temperamento. Son dos cosas totalmente diferentes. Un día lo vamos a ver. No es clase de psicología ni nada parecido. Pero si usted lo puede investigar, busque la diferencia entre temperamento y carácter.
y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Entonces nosotros debemos de llegar a adquirir el carácter de Cristo. Y el Señor puso en cada uno un temperamento. Pero nuestro temperamento más el carácter de Cristo nos va a llevar a cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso es necesario vaciarse del carácter, adquirir el carácter de Cristo, porque el temperamento que Dios ya puso en usted le va a servir. ¿Cuál era el carácter de Pedro, hermano? Pedro era bravo, era de pocos amigos, era de poca mecha. Así era el apóstol Pedro. Pedro cargaba su machete, ¿va? Su corvo, dirían los hermanos salvadoreños, ¿va? Ahí cargaba su espada. Y el Señor nunca le dijo, deja la espada. No. Dijo el Señor, un día se va a tener que vaciar para que mi Espíritu Santo llegue sobre él. Pero aún antes de que el Señor antes de que llegara el Espíritu Santo sobre de él y ser vaciado él primeramente, voló orejas. Y el Señor tuvo que volver a pegarle la oreja a Malco. Así dice la Biblia. Le dijo, Pedro, es que no has entendido que mi reino no es de este mundo. Pero tampoco le dijo, vacíate de la espada. ¿Sabe por qué? Porque él se pudo haber vaciado del instrumento llamado espada, pero haber conservado el carácter bravo que tenía. Entonces ya no iba a agarrar la espada, sino que le iba a entrar a las trompadas. Porque se tuvo que despojar de su carácter primero. Vaciarse de su carácter para que el carácter de Cristo viniera. Y entonces, hermano, con su temperamento, porque el temperamento de Pedro entonces sí le permitió, dice, y se levantó, lleno del Espíritu, se levantó Pedro con los 11. Pero ya no sacó la espada, sino que sacó la espada de la palabra. Pero mire la manera, si usted lee el discurso de Pedro, hermano, no empezó, hijos del diablo, desventurados, perdidos, necesitan de Cristo, si no se van a ir al infierno. Así no empezó. Él empezó a decir, estos son, o esto es, lo que en Joel el Señor nos explica, que en el final de los tiempos habrían de ser llenos, vendría el Espíritu Santo, y empieza a explicar todo lo que decía la palabra. Y entonces dice que todos aquellos que lo oyeron compungidos de corazón, llegaron y le dijeron, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y entonces Pedro les dice, lo que tienen que hacer es arrepentirse, convertirse y bautícense. Pero mire, ya no tenía la espada, sino que ya se había vaciado de su carácter. Y por último, 2 minutos para explicar este último. Acción 3. Se humilló, dice, siendo obediente. Porque el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, ahí ya tenía la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, hermano, ¿cuál es la tercera acción que nosotros debemos de tener? Sí, obediencia, claro. Pero mire lo que dice la Biblia. Estando en condición de hombre. ¿En qué condición está usted? De hombre. Y entonces dice, se humilló a sí mismo. Diga conmigo, se humilló. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Humillarnos a nosotros mismos. Pero eso cómo cuesta, hermano. Porque habemos algunos, dirían en mi pueblo, que no nos gusta cuando nos ordenan hacer las cosas. Cuando nos dicen, hermano, mira, llévate eso, por favor, y lo vas a poner allá. Sin el por favor.
Hermano, llévate la bocina para allá a mi oficina. ¿Y usted qué se cree? Yo le sirvo a Dios, no a usted. Como dijo un amigo bromeando, a mí solo Dios me manda. Pero ya cuando se iba dijo, y de vez en cuando. Y yo le creí. Porque el Señor nos manda muchas cosas y nosotros de vez en cuando le hacemos caso. Hermano, debemos de humillarnos. El Señor Jesús dijo, el que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y entonces que me siga. Que haya este mismo sentir. Humillémonos. Humillémonos delante de la palabra. Mire, hermano, cuando la Biblia nosotros, porque la Biblia es como un espejo que nos muestra cómo somos nosotros. Cuando de repente está el pastor hablando y dice, ahorita que salgamos va a ver esta mi mujer lo que le voy a decir, porque todo se lo vino a chismear allá al pastor. Y no es la mujer, es el Espíritu de Dios con su palabra que te está poniendo el espejo y te estás viendo y estás diciendo, ¡ala, qué feo soy! ¡Qué carácter más horrible el que tengo! Pero que cuesta reconocer que uno lo tiene así. Cuesta reconocer, hermano, cuando uno tiene esas deficiencias en su vida. ¿O quién de nosotros es fácil para decir, no, si yo cometí ese error? No, siempre tenemos, pero si yo no fui. Mira, hermano, desde el principio las cosas fueron así. Adán, ¿dónde estás tú? La mujer. Ni le había preguntado al Señor, creo yo, qué había pasado. Esa mujer que me diste. Cuando llegó con la mujer, bueno, ¿y qué pasó? La serpiente. Y cuando llegó con la serpiente empezó a ver para todos lados. Ya no había quien echarle la culpa, pero si hubiera habido, se la hubiera echado. Es que cuando la palabra se pone frente a nosotros y nos vemos, hermano, mire qué lindo va, porque cuando los sacerdotes entraban, el primer lugar a donde tenían que llegar era lo que le llamaban la fuente o el lavacro o el mar de bronce. Y eso estaba bien pulido por dentro, el bronce estaba bien pulido. Cuando le echaban agua, entonces era tan claro que lo primero que veía el sacerdote era su rostro. Eso es la palabra confrontándote y diciéndote, así estás en esta condición. Pero la cosa es que cuando uno se ve, yo me imagino que algunos sacerdotes se han de ver asustado. Uy, qué barba más grande. Parezco chivo. ¿Qué pasa cuando nos vemos frente a la palabra? A la veras que yo siento mal. Pero la cosa es, ¿qué hacemos después? Yo así nací y así me voy a morir. Tremendo, ¿verdad? Gracias, hermano. No tenga pena. Tiene sed. Hermano amado, el sentir de Cristo fue humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Por qué fue que lo crucificaron? Porque hubo quienes se levantaron falsamente. Y él no dijo, no, yo quiero corte. ¿No será que a veces, hermano, nosotros, de repente el policía nos para, nos da un ticket? A la corte voy a ir para que me quiten este ticket. Sabiendo que usted fue el que tuvo la culpa. Mejor pague. Porque si toma chocolate, pague lo que debe. Hermano, ¿sabe por qué? Porque empezamos a amar otras cosas más que la verdad en nuestra vida. Entonces, humillémonos. El Señor no pidió corte. Es más, cuando se presentó Pilato le dijo, ¿sabes tú que yo tengo autoridad para soltarte? Le digo, sí, yo lo sé.
pero no podrías si mi Padre no te hubiera dado autoridad. Pero no se puso al brinco, no dijo, bueno, pues que yo soy Dios y ahorita te vas a morir. No, lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque él tenía que cumplir con el propósito de Dios. Hermano, cumplamos con el propósito de Dios, humillándonos a nosotros mismos, siendo obedientes hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice la Biblia. ¿Sabe por qué menciona la Biblia que era una muerte de cruz? Porque la muerte de cruz era como ser un malhechor, alguien despreciado dentro de la sociedad. Así llegaron a humillar al Señor. Y tampoco lo ve usted en la cruz diciéndole, Padre, solamente que me des gloria y todos estos desaparecen. Así no dijo. Siendo humillado ahí en la cruz del Calvario, todavía le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, son ignorantes. Hay que enseñarles. Póngase de pie en esta noche. Y yo le pido en el nombre de Jesús, hermano, que cierre un momento sus ojos. No se me vaya a dormir. Solamente quiero que cierre sus ojos un minuto. Ya vamos a terminar, es más, ya terminamos. Al menos esta primera parte. Pero ¿sabe una cosa? Tres acciones en este sentir poderoso de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para llegar a ser nosotros esa novia que el Señor está esperando tomar. Así que en esta noche, si cualquiera de estas cosas no están en nosotros, o las hemos descuidado, yo le pido en el nombre de Jesús que le supliquemos al Señor, Padre, por favor, yo quiero accionar en estas tres cosas. En humillarme, para poder, Señor, obedecer en todas las cosas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero, Señor, humillarme para obedecerte en todo, mi Señor. Cumplir con ese propósito. Señor, quiero despojarme de todo lo que yo soy. Quiero vaciarme, Señor, de las cosas que no te agradan. De las cosas, Señor, que impiden la llenura de tu Espíritu, Señor.